Hola, a continuación voy a hacer la siguiente presentación de la guía Tarea 4, Identificación y conceptualización de los contratos privados en Colombia, presentado por Angie Vaquero. Introducción. El siguiente trabajo se realiza la investigación en relación a los contratos existentes en la actualidad. Además, se realizará la descripción de los componentes de los contratos privados y públicos, especialmente donde se entra a investigar profundamente para darle al lector la claridad de los Objetivo general. Comprender los aspectos básicos y la clasificación de la contratación privada en Colombia. Objetivos específicos. Investigar los diferentes contratos existentes en Colombia. Analizar los contratos privados y públicos a profundidad. Estudiar la contratación y sus derivados para comprender su funcionalidad. Bueno, contratos privados. Tenemos el contrato nominados. Los contratos nominados hacen referencia a todos los contratos que aparecen en el Código Civil con su correspondiente nombre que les denomina. Existen varios tipos de contratos de este tipo, como pueden ser los contratos de compraventa, los contratos de donación, los contratos de arrendamiento o los contratos de depósito. Innominado. Los contratos innominados son aquellos que no figuran especialmente en ninguna ley, pero que por contener los elementos generales de cualquier contrato, surte efectos entre la parte que los suscribe. Por ejemplo, el pacto del socio es un contrato que no figura ni en el Código Civil ni en el Código de Comercio, pero que es válido para las partes que lo han firmado. Contrato comercial. Los contratos comerciales en Colombia son acuerdos escritos que se desarrollan en los ámbitos mercantiles y comerciales para construir relaciones formales entre personas naturales y jurídicas. Contrato laboral. Un contrato laboral es un acuerdo entre un empresario y un trabajador por el que éste ofrece sus servicios al empresario a cambio de un salario. Consecuencias por el incumplimiento de un contrato privado. Además de la recepción del contrato, una de las consecuencias del incumplimiento del contrato es el pago de una indemnización por los daños sufridos por otra parte. De igual forma, en algunas ocasiones también puede ser el incumplimiento exigible de los puntos acordados en dichos documentos. Principio de los contratos privados. Abuso del derecho. El abuso del derecho ocurre cuando el titular de un derecho subjetivo lo ejerce de manera abusiva en contra de la finalidad de la norma o debiéndolo ejercer, no lo ejerce. Principio de la buena fe. El principio de la buena fe es un principio constitucional que obliga a que las autoridades públicas y a la misma ley presuman la buena fe en las actuaciones de los particulares como en el desarrollo de los contratos. Principio de la autonomía de la voluntad. El principio de la autonomía de la voluntad consiste en el poder que tienen los particulares para autorregular sus propios intereses y determinar el contenido de los negocios jurídicos celebrados dentro de las distintas relaciones
económicos sociales en que se manifiestan. Principio de la consensualista. El principio según el cual los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan no solo a cumplimiento de los expresamente pactados, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean formes a una buena fe, al uso y a la ley. Principio de la costumbre. La costumbre en ningún caso tiene fuerza contra la ley. No podrá alegarse el desuso para su insobservancia ni práctica alguna, por inventada y general que sea. Principio enriquecimiento sin causa. El encarrecimiento sin causa se configura en todos aquellos eventos en los que se acrecientan el patrimonio de una persona a expensas del detrimento del patrimonio de otra persona, sin que medie para este desplazamiento patrimonial una causa jurídica o justificación alguna. Principio del error común. El principio del error común tiene como funcionamiento, tiene como fundamento la protección contra la ley misma al que no ha cometido ninguna culpa. Por lo tanto, el fin de este principio es proteger a terceros de la buena fe. Principio de la inversión. La teoría de la inversión se presenta cuando situaciones extraordinarias ajenas las parten, imprevisibles y posteriores a la celebración del contrato alteran la ecuación financiera del mismo en forma anormal y grave, sin imposibilidad su ejecución. Lucro cesante. El lucro cesante es un daño patrimonial que consiste en la ganancia que se ha dejado de obtener como consecuencia de un acto ilegal, el incumplimiento de un contrato o un daño ocasionado por un tercero. Daño cesante. El daño emergente es un daño real y verificable que la persona recibe como consecuencia de un acto o situación específica. A la indemnización por daño emergente corresponde al precio o valor del bien dañado. Responsabilidad civil contractual. Corresponde al momento en que sucede un incumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato entre dos o más partes. Incumplimiento que genera un perjuicio o daño a la contraparte del causante. En ese sentido, el causante del daño será quien responda ante la parte afectada. Responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad civil extracontractual no tiene origen en un contrato entre la persona que causa el daño y quien lo sufre. De cualquier manera, esta responsabilidad se encuentra estable legalmente. Conclusión de este trabajo. En conclusión, con lo leído, el lector es capaz de comprender los aspectos básicos y la clasificación de la contratación privada en Colombia, a fin de conocer sus ventajas y
flexibilidad en comparación con la contratación pública. Muchas gracias y hasta luego.